Mundo Ejecutivo presenta. Hola, ¿qué tal? Bienvenido aquí a AVE Valor Estratégico, a tu sección Agregando Valor, en la que conversamos con grandes figuras de la industria de la comunicación, el marketing, la publicidad, la investigación de mercados, la consultoría. Y hoy tengo el enorme placer de tener a un invitadazo de lujo que es Adrián Ábalos. Él es Senior Manager Expert Solutions de Kantar Worldpanel. Bienvenido, querido Adrián, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Muy contento de estar acá. Qué bueno. Fíjate, Adrián, que a mí me gusta mucho cada vez que recibimos aquí en AVE Valor Estratégico a alguien de mi industria, de la industria de investigación de mercados, porque somos una especie rara avis, ¿no? Somos los raros, diría yo, de la industria o del ecosistema de la comunicación. Nos gusta mucho la data, nos gusta mucho entender al consumidor. Cuéntanos, Adrián, ¿cómo te apasionaste por este lado porque estudiaste comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas en Aragón, me parece, ¿verdad? Correcto, sí. Y me gustaría conocer un poquito de cómo fue tu trayectoria, porque siempre que nos metemos a la investigación de mercados, parece que tenemos cierto perfil de estudiante, al menos desde comunicación. ¿Cómo la ves? No, la verdad es que sí, es un mundo súper interesante, ¿no? Te puedes meter ahí a entender un montón de cosas bien importantes del consumidor, del comprador, y cómo eso repercute en todas sus decisiones de compra, ¿no? Y cómo con eso puedes ayudarle a las empresas a tomar mejores decisiones. Yo empecé hace más o menos unos 9 años en esta industria, efectivamente. ¿Desde que estabas estudiando la carrera? Sí, me faltaba un semestre para terminar la carrera, y entonces encontré en Brain un programa de trainee. Entonces empecé ahí. Brain, una agencia de una querida amiga, Laura Rubalcaba, que le mandamos aquí un saludo. Sí. También una agencia de muchos años y mucha reputación en nuestra industria. Exacto. Y ellos tenían mucho una reputación justo de levantar gente, ¿no? De poder enseñarles desde abajo. Y eso es lo que hicieron conmigo, ¿no? Nos agarraron desde hacer entrevistas en la calle, ya sabes. Sí. Ir a supervisar entrevistas, hacer todo el proceso, ¿no? Desde abajo. Incluso nos enseñaron el procesamiento de datos en MS2, imagínate. Increíble. En aquel entonces. Sí. Entonces estuvo muy padre, fue una muy buena experiencia, fue mi primera experiencia en investigación de mercado, y de ahí me fui, ¿no? Que estuviste en TNS, estuviste en GFK, y hoy ya llevas, ¿qué? 6 años en... 5 años. 5 años en Kantar, en lo que es Worldpanel, ya más enfocado en el tema de paneles de hogares, ¿no? Pasé por TNS, lo que antes era TNS, que hoy está junto con Millward Brown en una sola división que es Insights. Sí. Y ellos se dedican un poco más al tema a lo mejor de branding, ¿no? Y que tiene que ver con estudios ad hoc. Sí. Y lo que hace Worldpanel, la división de Worldpanel desde Kantar, es lo que ha hecho en los últimos 15 años en México, ¿no? Es entender al consumidor a través de datos históricos. Tenemos data histórica de los últimos 15 años en México, que tiene que ver justo con eso, ¿no? Con no una declaración, ¿no? No estamos hablando de investigación ad hoc, digamos, como declarativa. Sino más bien es comprobada, ¿no? Sabemos qué es lo que compran los mexicanos. Si ustedes usan data empírica de qué compramos las y los mexicanos. Correcto. Y además tú llevas el tema de bienes de consumo masivo, que es muy interesante porque es cómo compramos o con qué frecuencia, en qué cantidades, de qué marcas, café, todo lo que es CPGs, ¿no? Sí, exacto. Todo lo que es de Fast Moving Consumer Goods, que tienen que ver con café, azúcar, comida enlatada, papel higiénico, beauty, toda esa industria que está en nuestra casa, ¿no? Y que la que tenemos ahí, que el día a día es maquillarnos, bañarnos, lavarte los dientes, todo eso lo podemos medir. Entonces, hoy medimos más de 120 categorías. Wow. Y tenemos el histórico, ¿no? Entonces, eso nos permite entender perfectamente qué es lo que más se compra, cuáles son las temporales en las que se compran, a qué precio se está comprando, qué cantidad, qué volumen, en qué canal, es algo que es bien relevante para las marcas, en canal moderno, en canal tradicional. Es correcto. Incluso dentro del canal moderno, tenemos toda la apertura de lo que son las cadenas, ¿no? Entonces podemos ir a entender cada una de las cadenas. Casi tienda por tienda, entonces, Adrián. O sea, yo podría decir, ¿cuál es la tienda de México donde más pasta de dientes se vende? Es correcto. ¿A qué precio la venden ahí? ¿Cuáles son los formatos? ¿Cuáles son los tamaños que se venden en esa cadena en específico? Esa información la tenemos. Entonces, es por eso que es súper relevante poder acceder a ese tipo de información, porque te puedes perfilar a cualquier tipo de comprador, consumidor. Claro. En Kantar tenemos hemos acuñado como una especie de
de palabra nuestra, que le decimos el shopsumer. Un neologismo, shopsumer, ¿ok? El shopsumer, exacto, el neologismo. Porque justamente no queremos quedarnos en la parte de entender cómo se compra, ¿no? Y tú y yo tomamos decisiones de compra como cualquier persona, cuando estamos enfrente del anaquel o cuando estamos en la calle, en donde sea. Pero no se queda ahí, ¿no? Y muchas veces, por ejemplo, esas compras no son nada más para ti, dependen de tu pareja, dependen de tu familia, de tus hijos. Y la otra parte es cómo la consumes, quién la consume, a qué hora la consumes, con qué la acompañas. Porque una cosa es la compra, tienes toda la razón, y otra es el uso. ¿Con qué frecuencia? Quizá con la compra puedo saber cada cuánto, digamos, repone ese producto el consumidor o una familia. Pero si quiero entender cómo se consume, entonces esa data también la tenemos. Y es por eso que esta palabra, ¿no? El shopsumer, es un shopper, tú y yo somos shoppers, pero también somos consumers. Entonces, eso nos ayuda mejor a entender, porque muchas veces, por ejemplo, el tema del stock, ¿no? Tú dices, oye, es que yo estoy viendo un montón de compras, ¿no? Estoy viendo que se mueve mucho volumen. Pues sí, pero no sabemos qué tanto se está moviendo dentro de los hogares realmente, ¿no? Sí, que no esté haciendo las familias stocking o que estén haciendo de repente, dicen, oye, no encontré este producto, pues la siguiente vez que compro 3 o 4 para, digamos, almacenar, ¿no? Sí, puedes estarlo almacenando porque hubo una promoción, ¿no? Sabemos que hay temporadas específicas en México que son de promociones muy fuertes y donde los volúmenes y el valor se disparan. Pero no necesariamente se traduce en más uso o más consumo por las personas. Y Kantar World Panel te puede dar justamente esa mirada, ¿no? Es básicamente a lo que nos dedicamos, por entender todo lo que hacen los mexicanos. Y tenemos varios paneles. Tenemos un panel que es de compra totalmente, son estas más de 120 categorías que te comentaba, pero también tenemos varios paneles que son más de consumo, y tenemos algunos que son de individuo, porque también está interesante saber, por ejemplo, todo lo que tú llevas a tu casa y compras y consumes dentro de tu casa y estás viendo una película y te echas unas palomitas y tal, pero no es lo mismo y no es la misma ocasión de consumo que si vas por la calle, se te antojan unas papas y te las compras y ya no llegaron a tu casa. La ocasión de consumo, el momento de consumo y las razones por las que estás haciendo cada consumo son totalmente distintos. Entonces, no nos quedamos con una, nos quedamos con la parte que hacemos todos, ¿no? Afuera del hogar y adentro del hogar. Entonces, tenemos varios paneles. También tenemos un panel que tiene que ver con tecnología, por ejemplo. Entonces, podemos darle seguimiento a cada cuándo compras un celular, con qué compañía estás, si tienes plan o no, cuánto te costó, etcétera. Entonces, tratamos de entender justo, ¿no? A este shopsumer mexicano. Claro, en todas sus dimensiones. Las dimensiones. Categorías. Pero además, Adrián, otra cosa que platicábamos antes de comenzar esta conversación era sobre el tema de este estudio increíble que hizo Kantar World Panel, que tiene que ver con la sostenibilidad. Me gustaría, en los un par de minutos que nos quedan, que nos contaras un poco de este estudio que se llama Who Cares Who Does. Realmente hoy tenemos a consumidores que les importa más el propósito, que les importa más entender la sostenibilidad de las marcas. ¿Es la sostenibilidad de una marca un driver o no de elección? ¿Qué nos puedes decir de eso, Adrián? Sí, mira, el estudio, como bien dice, se llama Who Cares Who Does. Este es el tercer año que lo corremos. Y hoy tenemos una muestra. Es global. Y tiene, digamos, doble clic en México, en la América Latina. De hecho, tenemos los tres. Tenemos, digamos, el global, la gran vista a nivel global, luego la bajada a Latinoamérica y después la bajada a cada uno de los países. En Latinoamérica están participando países como México, Brasil, Argentina, Colombia, etcétera. Y podemos ir a cada uno de ellos, ¿no? Y poder entender en dónde es más relevante la sostenibilidad. Y más que un tema que sea como de moda o más que un tema que podamos decir, es que suena bien bonito y vamos a salvar el planeta. Que no es un tren del mame, como no es un dicen tren, exacto. En digital, ¿no? Exacto. Nosotros tenemos a través de Kantar, es digamos una gran empresa que nos habla acerca de las grandes tendencias. Y hace aproximadamente 15 años tenemos una entrevista global que se llama Global Monitor a través de nuestra división de consulting, donde se detectan estas tendencias, ¿no? Y salió que el tema de nutrición, salud y medio ambiente cada año cobran más relevancia. En la mente del consumidor, en la mente de los consumidores. Es correcto. Y por ejemplo, tú esto te lo sabes de memoria. Normalmente, y hace muchos años decíamos, a ver, un consumidor va a tomar las decisiones de compra basados en cubrir una necesidad y hasta ahí nos quedamos. Pero eso se ha ido haciendo cada vez más complicado, más sofisticado, como bien dices. ¿Por qué? Porque ahora tú no es como que digas, tengo agua,
compro cualquier agua, tengo sed, sí. Compro cualquier agua y entonces cubro mi necesidad. Sí. No. Ahora, el tema de la salud, nutrición y sostenibilidad van a jugar un papel importante para que cada consumidor, para cada comprador, tome la decisión o no de comprar esa agua en específico. Entonces, eso es lo que nos dimos cuenta y es por eso que hace 3 años estamos viendo el tema de sostenibilidad. Es algo que vemos que va creciendo a nivel global y en México tuvo un crecimiento muy importante en 2020 por todo el tema de la pandemia y todos estos cambios que ya hemos visto, ¿no? Sin embargo, creemos que es algo sostenible en el tiempo, no va a seguir creciendo. Va a crecer. Y te decía, perdóname que te interrumpa, te decía que más que un tema de trend ahorita, tiene que ver con cómo esto incluso nos puede ayudar, ¿no? Puede ayudar a las empresas a tomar mejores decisiones. Y a conectar con sus audiencias. Adrián, se nos acabó el tiempo de esta primera parte de nuestra conversación, pero seguimos en la segunda parte. En el siguiente programa de AVE Valor Estratégico aquí en Agregando Valor, continuaremos la conversación con mi querido Adrián Ábalos. Él es Senior Manager de Expert Solutions de Kantar Worldpanel, así que nos vemos la próxima semana para seguir esta conversación muy interesante. La Organización Mundial de la Salud aseveró que la obesidad y sus complicaciones le cuestan a México más de 85,000 millones de pesos al año. El INEGI confirma que la prevalencia de esta enfermedad ataca a 66% de hombres y 71% de mujeres en edad adulta en nuestro país. Te presentamos Silapsti, la solución en gotas y auxiliar en tratamientos para el control y baja de peso. Cada frasco de Silapsti contiene la cantidad perfecta de Fucus, Frángula, hinojo, abedul. Silapsti le ayudará a disminuir la ansiedad y si a eso le suma una alimentación balanceada, actividad física, gracias a la energía que este tratamiento le proporciona y el consumo de agua, podrá lograr el peso deseado mucho más fácil. Hola, ¿qué tal, querida audiencia? Qué gusto nuevamente estar con todos ustedes y además también retomando una conversación con Diego Wallach y con Juan Carlos Tapia, una conversación que se quedó a la mitad porque estábamos saboreándonos la campaña, pero hoy continuaremos. Y nada más para recordarles, hablamos en nuestra edición anterior del mundo de la violencia hacia la comunicación y particularmente hacia los periodistas, ¿no? México es un país que tiene una violencia hacia el periodismo impresionante. Nos comentaban como dato que es el primer país del mundo en donde se da más violencia hacia el periodismo en México. Y hablábamos y comentábamos también de que esto va más allá del periodismo. No es violencia a las personas, es violencia a una sociedad, violencia a nuestras libertades más sagradas, que es la libertad de expresión, y a nuestro derecho a la información, ¿no? Y eso me parece que es fundamental. Y ustedes nos estaban comentando también cómo le dieron vida a la idea, ¿no? Seguimos la lucha, seguimos hablando, continuamos hablando. Lo digo desde mi lenguaje, no desde el lenguaje que ustedes desarrollaron en la campaña. Nada nos detiene, aún la muerte no nos va a dejar silenciados. Vamos a seguir levantando la voz, que me parece que esa es la gran idea, una idea poderosa, ¿no? Y platicábamos también, antes de entrar a esto, el impacto que ha tenido a nivel global. Por un lado, me gustaría saber qué pasó con la ONG, con esta asociación o organización de abogados, qué impacto ha tenido, pero también cómo se llevó a otras fronteras a través del grupo Publicis, porque este es un problema que se está generalizando en el mundo, ¿no? Entonces, platíquenme, ¿cómo lo ven? ¿Qué ha sucedido a nivel ONG y a nivel mundial? Pues bueno, lo importante es que la campaña generó mucha visibilidad porque tenía un uso muy novedoso de la tecnología deepfake, lo cual generó que con muchísimo realismo nosotros pudiéramos revivir a Javier Valdés, periodista asesinado en mayo de 2017, en un mensaje al presidente, reclamando por mayor justicia y mayor protección a favor de los periodistas para que pudieran ejercer su trabajo en un contexto de mayor seguridad, ¿no? Básicamente esa fue la campaña. La campaña obviamente generó muchísimo impacto y muchísima repercusión porque esta tecnología permitía recrear muy fielmente a Javier Valdés y la gente no podía notar la diferencia entre un video de Javier Valdés, el de verdad, que grabó antes de ser asesinado, y el video
que recreamos después. Eran casi idénticos. La campaña tuvo muchísimo impacto, digo, primero de la mano de grandes periodistas de México, entre los que puedo destacar a Carmen Aristegui, a Risco, a Gabriela Barkentin, que le dieron muchísima difusión desde un inicio, pero después es una campaña que salió en los principales medios periodísticos del mundo, ¿no? En el diario El País, en el Washington Post, en CNN, en Deutsche Welle, en Le Monde, me voy a olvidar de muchos, pero salió, tuvo una gran repercusión. Y eso es muy importante porque para Propuesta Cívica visibilizar el problema es gran parte de empezar a solucionarlo. Claro. Mientras el problema no es visible o no es tan conocido, pues es más fácil mantener los niveles de impunidad. Y cuando el problema toma una dimensión internacional es cuando los organismos internacionales empiezan a ejercer presión. Además de que Propuesta Cívica es una compañía o una ONG socia de Reporteros Sin Fronteras, que es un organismo mundial que también ayuda a los periodistas en situación de riesgo en todo el mundo. Correcto. Me parece interesante y lo que ustedes comentan, que esto, pues más allá de un movimiento de periodistas, es un movimiento que quiere el reconocimiento también de una conciencia cívica para defender esto que es sagrado en la vida de una comunidad y de una sociedad, el tener esta información, ¿no? ¿Sí? Entonces, sí. No, bueno, el hecho de que no esté presente, de no darle visibilidad, es como si no existiera. Claro, ¿sabes? Lo que no se ve no existe, ¿no? Entonces, justo lo que decía Diego era darle visibilidad a lo que verdaderamente sucede en el país y de verdad, de un modo, ¿sabes? Creo que hasta limitado, porque de verdad es algo enorme, ¿no? Claro. Es algo que como sociedad nos hace tanto daño y mucha gente no se da cuenta, ¿no? Claro. ¿No? Vive, Oigan, ¿y dónde? ¿Cómo la gente puede ver este video que ustedes hicieron, que está espectacular, ¿no? Pero más allá de la tecnología, lo importante es la profundidad del mensaje. O sea, me encanta que hayan utilizado una herramienta poderosa. La tecnología nos permite hoy revivir, pero no se trata de revivir. El mensaje detrás de la tecnología, ¿no? ¿Cómo puede la gente acceder, conocer? Bueno, con el hashtag Seguimos Hablando lo pueden encontrar en Twitter, en YouTube o en propuestacivica.org. También pueden entrar a la página y no solo ver el video, sino ver todas las iniciativas y todos los eventos que Propuesta Cívica continúa realizando con mucho esfuerzo y con muy poca financiación, vale la pena decir también, por una causa tan noble. Es la única ONG en México que lleva adelante de manera, digamos, gratuita para los familiares estos juicios y ante la cantidad lamentablemente de asesinatos que hay en México, pues resulta insuficiente, ¿no? Entonces, claro. Y además que quede claro, no, hay que visibilizar, pero no es un tema de política, ¿eh? Ya esto tiene varias generaciones, varios presidentes, no es de este periodo solamente. Y yo creo que eso es fundamental, que está trascendiendo el tiempo y el espacio, ¿no? Ibas a comentar algo, Juan Carlos. No, creo que tienes razón en eso. La verdad es que es algo que sí trasciende el tiempo y el espacio, pero es algo que debe detenerse, ¿sabes? Es algo que no puede continuar, ¿no? Tan solo en este año ya hemos tenido varios casos de periodistas asesinados, ¿no? Claro. No, y sobre todo, bueno, pues es un sector, el periodismo, de gente que trabaja por darnos información, pero además son visibles ellos, y si se atrevieron a lastimar a un personaje público, la sociedad a la que estamos expuestos. Claro. Y me parece que esto hay que mirarlo desde todas las consecuencias. Por eso me parece grandioso este esfuerzo y el resultado extraordinario. ¿Algún mensaje que quisieran mandar final antes de cerrar este espacio? Bueno, yo lo que creo es que primero agradezco de nuevo este espacio. Creo que cada espacio que tiene esta campaña para ser visibilizada es importante porque de nuevo es lo que más podemos hacer desde nuestra trinchera para poder ayudar a solucionar el problema. Entonces, como decía Juan antes, aquí el asunto no son los premios que ganó, sino que con cada premio que la campaña recibe una gran cuota de exhibición. El premio sin exhibición no tiene ningún sentido. Lo importante, en realidad, de la campaña es seguir exhibiéndola, visibilizándola y
que pueda justamente alcanzar a más gente y a más personas, y que el problema pueda ser cada vez más un tema que esté a la vista de toda la sociedad, para que entonces podamos poder, digamos, mejorar la situación de los periodistas, ¿no? Hay una frase que tienen ahí como lema en Propuesta Cívica que dicen: un país sin verdad es un país sin democracia. Un país que no puede acceder a la verdad, a saber lo que está pasando realmente, tiene mermada su posibilidad de elegir con libertad. Entonces, nos parece un punto como muy a favor de la democracia trabajar para esta campaña, y por eso seguimos hablando. Muy bien, excelente. Pues la verdad, extraordinario. Ojalá nos quedemos con esta conciencia de que hay que trabajar, que nada nos calle, ¿no? Exactamente. Que nada sigamos nos calle. hablando, gracias. Sigamos hablando, y pues muchísimas gracias, de verdad. Ha sido un placer platicar con ustedes. Breve la entrevista y nos daría para mucho más, pero no dejen de verlo y sigamos hablando. Cuidemos, protejamos, defendemos nuestras libertades. Y no es un tema de política. Y además confíen en la comunicación bien hecha, estratégica, creativa, porque va a mover conciencias y puede crear un impacto positivo. Pues muchas gracias, Diego, gracias, Juan Carlos, un gustazo. Muchas gracias. Gracias. Súmate a nuestros más de 310,000 suscriptores y recibe diariamente en tu correo electrónico las últimas noticias de economía, negocios, política, tecnología, pymes, así como columnas de opinión relacionadas con lo que pasa cada día en el país y sus sectores más importantes. Suscríbete al newsletter de Mundo Ejecutivo desde nuestro sitio web. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas todas las personas que nos están siguiendo en esta ocasión. Yo soy Rosario Zavala, soy presidenta del Comité de Igualdad e Inclusión en AVE, y como siempre, pues estoy feliz de estar en este espacio, y el día de hoy, pues muy agradecida que estés aquí, Jorge, bienvenido. Muchas gracias por invitarme, Rosario. No, al contrario, voy a decirle un poco a la audiencia quién eres. Claro. Jorge León es socio fundador de la Agencia Volátil México, y además eres vicepresidente del capítulo centro de AVE, Alianza por el Valor Estratégico de las Marcas, como saben. Y bueno, en su trayectoria ha colaborado con muchísimas organizaciones, chicas medianas, globales muy importantes, teniendo un impacto pues muy positivo. Y actualmente también es parte de este comité, del Comité de Igualdad e Inclusión, y tu papel ha sido, me parece muy relevante, Jorge, tu voz, sobre todo en una de las acciones que empujamos mucho, y de eso me gustaría que platicaras un poquito, el que tengamos dentro de la categoría de impacto positivo, el EFI, diversidad, igualdad e inclusión. Claro que sí, Rosario, muchas gracias por invitarme nuevamente. Cuando me sumé al comité, justamente, bueno, participé en este subcomité que se encargó de trabajar una nueva categoría para el certamen EFI, para EFI México. Y lo que se buscó fue precisamente cómo podemos incluir un premio, o en este caso, bueno, una subcategoría que lo que haga es reconocer los esfuerzos relacionados con inclusión, con equidad, con igualdad en la publicidad. Fue un proceso, bueno, como te tocó a ti también, complejo, porque definitivamente, aunque ha habido muchos cambios y muchas mejoras, no hemos avanzado en nuestra industria, todavía seguimos siendo una industria llena de paradigmas, llena de estereotipos, y no cabe duda que no solamente somos una industria que los hereda, sino que incluso los ha empujado esos estereotipos durante mucho tiempo, y hoy, si bien somos conscientes como industria de que esos estereotipos existen y que deberían cambiarse porque afectan la forma en que se llevan a cabo ciertas relaciones entre grupos de personas con minorías, en el caso, bueno, pues de género no es una excepción. Estamos lejos, me parece, de poder llegar a un momento ideal donde pues esto sea, si no completamente erradicado, que
no creo que llegue un momento donde podamos erradicar completamente que existan estereotipos, pero sí que ya no sea algo que se presente de manera constante, afectando la forma en que comunicamos a través de las marcas, además, claro, ¿no? Entonces fue una gran oportunidad. Obviamente es un esfuerzo pequeño comparado con todo lo que necesitamos hacer, pero si me preguntaras por qué hacer en un certamen, un premio, por decirlo así, para este tipo de acciones, no es algo que debiera exigirse o simplemente estar ahí en cualquier esfuerzo de comunicación, de publicidad, de marketing. Bueno, creo que sería inocente pensar que estamos ahí o siquiera cerca, y todo lo que podamos hacer hay que hacerlo. Claro, y ahí eso que comentas me parece súper relevante. No estamos en el momento en el que naturalmente se generen contenidos libres de roles de género, de estereotipos de cualquier tipo, ¿no? Y tener esta categoría que de pronto en algunos foros se cuestiona ¿por qué tienen que premiar eso? Es una acción afirmativa. Tenemos que empezar por algo, tenemos que empezar a señalar cuáles son esos contenidos, cuáles son esos esfuerzos publicitarios, mercadológicos que lo están haciendo bien. Y te acuerdas en estas pláticas que teníamos en el comité, o sea, nuestra visión es que esta categoría no sea una categoría, sino que sea el embudo para que cualquier caso EFI pase por aquí. Y si no pasa por aquí, no puedes recibir un EFI. Es correcto. O sea, empezamos por una categoría, pero esto tiene que convertirse al final del día en un filtro que eventualmente pues, nos ayude a darle mucho más visibilidad, ¿no? Y que a través de EFI, con toda la autoridad que EFI tiene, hablando de eficiencia, podamos decirle a la industria, a las personas que participan en esta industria y en todo el ecosistema, si no hacemos comunicación libre de estos estereotipos, de roles marcados, o que puedan incluso ayudar a estigmatizar o a estimular este tipo de diferencias o incluso de violencias, ¿no? Claro. que existen, entonces no es un caso digno de premiarse por eficiencia, ¿no? No es un buen caso de negocio, claro, porque no está cumpliendo con esas características. Al final del día, ese es el camino que tendría que estar llevando. Como tú viste en el certamen, en este último certamen, bueno, pues fue una participación pequeña, ¿no? En esta categoría, y tendríamos que ir avanzando hacia que las mismas agencias motiven también a sus clientes, las marcas se motiven a hacerlo de esa manera, y que podamos ir eliminando esos estereotipos. Claro. Ya para cerrar esta conversación, Jorge, al final, Volátil, comparado con gigantescas empresas, pareciera una empresa chica, pero sí, yo creo que en lo digital son empresa mediana o grande. Danos algunas acciones concretas para que nos compartas qué hacen en Volátil para que justo permee. Claro, sí, creo que es particular nuestro caso como una empresa que tiene 9 años, que comenzó como un emprendimiento, que es una empresa pequeña, si hablamos por el número de personas que las conformamos, tiene particularidades e incluso riesgos cuando tú hablas de este tipo de dinámicas sociales. Lo primero que creo que pondría sobre la mesa es que tenemos que tener clara la cultura de la empresa, ¿sí? Y esto es algo necesario en cualquier sentido, no solo hablando de roles de género, no solo hablando de desigualdad, en cualquier sentido tener una cultura clara, construida, ¿no? Intencionada con los valores, el propósito, etcétera, es importante. Hay que hacer parte de esa cultura estas prácticas, estos valores, porque la cultura va a permear en todo lo demás, y si no lo tenemos claro de base, la gente va a generar una cultura propia donde no la va a encontrar la cultura que traiga de casa, la cultura que se genere en los grupos que pueda haber dentro de la empresa. A nosotros nos llegó a suceder que nos distrajimos en un principio, y precisamente al no tener esa base, de pronto se presentaban situaciones donde, gracias a que éramos un equipo compacto, podíamos cacharlas y tratar de que no escalaran.
pero tener una cultura, tener un protocolo de acción, o sea, porque una cultura está bien, qué es lo que se espera, pero eso no quiere decir que estemos eximidos de que cualquier persona en nuestra empresa no pueda llegar a tomar una acción negativa o de discriminación o de violencia. Y cuando eso sucede, ¿qué pasa? No se respetó la cultura. Bueno, debe de haber protocolos, debe de haber herramientas, y las herramientas que puede haber son muchas, ¿no? Posiblemente nosotros, como una empresa pequeña, no podemos tener dentro de nuestra infraestructura un comité tan robusto, no podemos tener a lo mejor en nuestro departamento de RH personas especializadas en el tema, pero sí podemos tener gente y consultores externos que lo traigan a la mesa. Claro, que eso conversen. Me parece fundamental. Jorge, te agradezco infinitamente el que hayas estado aquí, el que nos hayas compartido tu experiencia, y a toda la audiencia, muchísimas gracias por habernos seguido el día de hoy. Hasta luego. Gracias, Chay, hasta luego.